Bien, resolvamos este problema a continuación. Dice, calcule los valores de las magnitudes de impedancia, intensidad RMS, tensiones RMS en todos los elementos, es decir, la tensión RMS en la resistencia R de 10 ohmios, la tensión RMS en el inductor L de 40 milihenrios y la tensión RMS en este condensador de 265 microfaradios, ¿no? Además de eso, determine la potencia activa, la potencia reactiva y potencia aparente del siguiente circuito, que es un circuito serie RLC, ¿no? Bien, entonces, se trata de un circuito serie RLC que tiene un voltaje de alimentación de 110 voltios RMS, una frecuencia de 60 hercios, ¿ya? Una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 40 milihenrios y una capacitancia de 265 microfaradios. Ya, entonces me están pidiendo que determine la corriente RMS, ya. Me están pidiendo que determine la magnitud de la impedancia total del circuito. La impedancia total del circuito es esta que está aquí, ¿no? Z, ya. Me están diciendo que determine el módulo de esa impedancia. Eso es la magnitud, ¿no? El módulo de la impedancia. Para determinar el módulo de la impedancia había una ecuación, ¿se recuerdan? Veamos, está por aquí la ecuación. Acá está la ecuación, ¿no? Esta ecuación permite calcular el módulo de la impedancia. Bien, entonces continuemos con el problema. Ya, entonces, los datos obtenidos del circuito son los siguientes. Ya, de este circuito de aquí, los datos son los siguientes. El valor RMS es de 110 voltios. Está indicado aquí en la fuente, la frecuencia de 60 hercios. La resistencia es de 10 ohmios, la capacitancia es de 265 microfaradios y la inductancia es de 40 milihenrios. Muy bien. Nos dicen que determinemos la magnitud de las impedancias y de la intensidad de RMS. ¿Ya? Bien, entonces yo pudiera calcular la magnitud de la impedancia, ¿no? Para calcular la magnitud de la impedancia tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿ya? De lo siguiente, ¿no? De R al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿no? Y esto aquí elevado al cuadrado, como se ve aquí, ¿no? Entonces ustedes ven aquí está la resistencia elevada al cuadrado y esta es la reactancia inductiva y esta de acá es la reactancia capacitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La resistencia ya la tenemos, ¿ya? Y luego de eso aplicar la fórmula del módulo de la impedancia, ¿ya? Bien, entonces es lo que se va a hacer a continuación en este problema. Ya, entonces calculo la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a 2pi por F por L, ¿no? Porque recuerden que la reactancia inductiva es igual a omega por L. Omega es igual a 2pi por F. Entonces yo reemplazo ese omega, o sea, reemplazo esto de aquí a acá y me queda que XL, la reactancia inductiva es igual a 2pi por F por el valor de inductancia. Ya, entonces esto de aquí es lo que nosotros tenemos aquí abajo. Entonces sería reactancia inductiva es igual a 2pi por 60 por la inductancia que es 40 por 10 a la menos 3.
porque es 40 milihenries, ¿no? Entonces 40 por 10 a la menos 3. Y eso es 15,08 ohmios. Eso es lo que vale la reactancia inductiva. Ahora debo calcular la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, recuerden que es XC, que es igual a 1 sobre omega C. Es decir, que tenemos 1 sobre 2pi por F por la capacitancia C. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Reemplazamos valores. Me quedaría 1 sobre 2pi por 60 por la capacitancia de 265 por 10 a la menos 6. Aquí está el micro, ¿no? 10 a la menos 6, microfaradios. Y eso me da 10 ohmios. Ok, entonces yo tengo ya la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La ecuación me dice que Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿no? Ese es el módulo de la impedancia. Fíjense en este término que está dentro de la raíz cuadrada, este de aquí, ¿no? Entonces, este define lo siguiente. Si XL es mayor que XC, entonces el comportamiento del circuito es inductivo. Recuerden eso, ¿no? Si XL es menor que XC, entonces el comportamiento del circuito es capacitivo. Y se puede dar el caso también en que XL es igual a XC y ahí el circuito se comporta resistivo, ¿no? De manera resistivo, y aparece un fenómeno que se llama la resonancia, ¿no? De eso lo hablamos hace unas clases atrás, ¿no? Hay una diapositiva en donde se ve esto de aquí, ¿no? Eh, ya, ¿y qué significaba que el circuito pues sea inductivo? Si el circuito tiene un comportamiento inductivo, la corriente total del circuito, que es esta de aquí, en este circuito sería la corriente del circuito. Si el circuito es inductivo, si tiene mucho más componente inductivo que capacitivo, esta corriente se va a retrasar con respecto al voltaje de alimentación, con respecto al voltaje de la fuente, ¿ya? Se va a retrasar. O sea, ustedes van a tener, si dibujan el diagrama fasorial, van a tener pues un voltaje, fasor de voltaje de alimentación, y la corriente va a estar en retraso con respecto a ese voltaje, ¿no? Un ángulo, ¿ya? ¿Ok? Un ángulo. Sí. En cambio, si esto es cuando hay mucho componente inductivo, ¿no? Mucho componente inductivo. Entonces ahí el fasor de ahí está retrasado, ¿sí o no? Retrasado respecto a B, respecto al voltaje, respecto al fasor de voltaje, ¿ya? Se puede dar el escenario también. Aquí mismo voy a dibujar en el que yo tengo una corriente adelantada. Aquí la dibujé con color conchevino, a la misma corriente, pero ahora adelantada, ¿no? Un ángulo phi, ¿ya? Cuando la corriente se adelanta, en cambio, lo que más hay en este circuito es componente capacitivo, ¿ya? Recuerden que esto de aquí está rotando, ¿no? Esto de aquí está rotando así, a una velocidad angular omega. Entonces, aquí está la corriente, va adelante que el voltaje, ¿no? En esta rotación. Entonces, por eso se dice que está adelantada. Cuando el diagrama fasorial queda así, es que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Y esto representa un circuito capacitivo, ¿no?
con mayor componente capacitivo. ¿Ya? Podríamos tener estos dos casos, ¿no? El de acá arriba es cuando es capacitivo, en cambio. Capacitivo. Y ahí, en cambio, la I está adelantada respecto al voltaje de alimentación, respecto al voltaje de la carga, ¿no? A B. Donde B, pues, es el voltaje de la carga, ¿no? O sea, como podemos ver, este es B, ya, la fuente. Y la fuente, pues, tiene aquí sus terminales, pues, que están justo conectados en los terminales de la carga. Todo esto es la carga, ¿ya? Entonces, la fuente está conectada en paralelo con la carga en este circuito. Este aquí es el voltaje de la carga, pero viene a ser el mismo voltaje de la fuente, porque la fuente está conectada en paralelo con toda la carga. ¿Ya? Este diagrama fasorial muestra el voltaje de la carga y la corriente de la carga. ¿Ya? Pero el voltaje de la carga es el mismo voltaje de la fuente, porque se puede ver en el circuito, en el esquema del circuito, que la fuente está conectada directamente a la carga, no en paralelo. No hay nada aquí de por medio. No hay ningún elemento o alguna cosa, ¿no? Sino que llega el voltaje de la carga, el voltaje de la fuente directamente a la carga. Por eso lo dibujo como el voltaje de la carga, el voltaje de la fuente. Y la corriente, pues bueno, es así, ¿no? Aquí está la corriente. La corriente podría ser inductiva o podría ser capacitiva, ¿no? ¿De qué depende eso? De esta condición de acá en la impedancia. Si la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, me va a dar un comportamiento inductivo en la corriente. Si la reactancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva, me va a dar un comportamiento capacitivo. Y si la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, esto desaparece y solo me queda la resistencia, ¿no? La resistencia que tiene el circuito, que puede ser una resistencia bien baja, puede ser la resistencia de los conductores eléctricos, ¿no? Que es baja, y puede causar una corriente bien alta, ¿ya? Bien, entonces, aquí lo que nosotros podemos ver, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho ya, es que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. Por lo tanto, este circuito tiene una mayor componente inductivo, ¿no? Y la corriente aquí se va a retrasar con respecto al voltaje. ¿Ya? O sea, la corriente, como está en retraso, si no, la corriente me va a quedar así, ¿no? En un diagrama fasorial, en retraso. No la de acá arriba, sino esta de aquí abajo me va a quedar. Porque el comportamiento inductivo es mayor. ¿Ok? Bien, voy a borrar nomás estas anotaciones y voy a seguir con la diapositiva. Ya entonces, ahí nosotros tenemos, aquí estamos dibujando el triángulo de carga, ¿no? Este es el triángulo de carga, ya. El triángulo de impedancias queda así, ¿no? O triángulo de la carga queda de esta manera. Esta magnitud de aquí es la que queremos nosotros determinar, la longitud de este vector de aquí, ¿ok? Ya, entonces para calcular esa magnitud, recuerden, tenemos esta ecuación, reemplazamos los valores, ya, y me queda que esa magnitud es 11,21 ohmios. Y es lo que quería calcular, ¿no? Ahora, ¿qué más me piden calcular aquí? Me piden calcular, una vez que tengo eso, me piden calcular la intensidad RMS y las tensiones RMS. Ya, entonces, bueno, aquí, aparte de ya haber calculado la impedancia, el módulo de la impedancia, yo pudiera calcular el ángulo phi, ¿no? El ángulo que vamos a tener, ¿no? Aquí entre el voltaje y la corriente, ¿no? En la carga. Entonces, formo mi triángulo de impedancias, ya, R es esta componente, y esta componente es la recta entre XL y XC. La resta, perdón, entre XL y XC. Ya, entonces me queda un triángulo rectángulo donde tengo el cateto opuesto aquí y el cateto adyacente acá, ¿no? Yo pudiera aplicar coseno del ángulo, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa,
y saco el cos phi, ¿no? Que es el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia de este circuito es 0,892. El ángulo es 26,87 grados. Este ángulo puede servir, ¿no? Más adelante. Bien, entonces, una vez calculada la magnitud de la impedancia, podemos calcular la corriente del circuito. ¿Por qué? Porque la impedancia es igual al VRMS, al voltaje RMS en la carga, si o no dividido para la corriente RMS en la carga. Entonces, el voltaje RMS en la carga, déjenme borrar esto, el voltaje RMS en la carga es 110 voltios, es el voltaje de la fuente, porque la fuente está directamente conectada a la carga. La carga está en paralelo con la fuente. Entonces, el voltaje RMS en la carga es 110 voltios, es este voltaje que está aquí. Ya voy a emplear ese voltaje aquí. El módulo de la impedancia ya lo tengo. La corriente RMS la puedo calcular. Despejo la corriente RMS y me da 9,81 amperios. ¿Ya? Entonces, el voltaje en la resistencia, el voltaje RMS en la resistencia, en el inductor y en el capacitor se pueden calcular utilizando la ley de Ohm, ¿no? Y utilizando las reactancias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje RMS en la resistencia, utilizaría la corriente RMS por la resistencia. Si quiero calcular en el condensador, utilizaría la corriente RMS por la reactancia capacitiva. Y si quiero calcular en el inductor, sería la corriente RMS, perdón, por la reactancia inductiva. Entonces puedo ocupar estas ecuaciones para determinar eso. Ya, muy bien. Entonces eso es lo que yo voy a hacer a continuación. Ahí está el voltaje RMS en la resistencia, el voltaje RMS en el inductor y el voltaje RMS en el condensador. Entonces hasta ahorita ya determiné la corriente RMS del circuito, los voltajes RMS en los elementos del circuito y ahora voy a calcular las potencias que también me pedían el problema. Ya, dice lo siguiente, a partir del triángulo de potencias podemos calcular las diferentes potencias del circuito. Ya. Yo hace un momento calculé este ángulo de aquí. Yo ya lo tengo, ¿ok? Esto no tengo todavía, S no tengo, P no tengo. Las Qs, ¿no? Que puede ser ya sea QL o QC, tampoco las tengo, ¿ok? Yo lo que sí puedo aquí calcular es la S, ya la puedo calcular. Puedo calcular la P también, ¿ok? Incluso la Q también ya puedo calcular, ¿no? Veamos cuáles eran las ecuaciones de P, S y Q. Miren, aquí por ejemplo está esta ecuación. A ver, aquí por ejemplo, miren esta ecuación. Esta ecuación yo la puedo ya ahorita utilizar. P es igual a BRMS por IRMS por coseno de phi. BRMS ya lo calculé, IRMS ya calculé y el ángulo phi lo calculé, ¿no? Entonces puedo sacar el coseno. Entonces P es algo que yo puedo ahorita determinar, ¿ya? Incluso S también lo podría determinar, ¿no? Porque tengo los datos, ¿ya? Eh, Veamos esta, la ecuación es de Q. Aquí está lo que es la Q, ¿ya? Esta ecuación yo podría ocupar para calcular Q, pero hay otra ecuación que no la veo aquí, pero debía habérselas mostrado esta de acá. Esta también yo podría ocupar para calcular Q. Este P es el voltaje RMS y este es la corriente RMS. Y aquí está seno de ángulo, ¿ya? Miren, aquí está voltaje RMS por corriente RMS, ¿no? Para calcular la potencia aparente.
También esta podría ocupar. O podría ocupar también la de acá para la potencia activa, ¿no? BRMS por corriente RMS por el coseno del ángulo. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo todo para calcular las potencias. Bien, entonces vamos calculando las potencias. La potencia aparente es BRMS por IRMS, ¿no? Y me queda 1079,1 volt amperios, ¿no? Eso es lo que me da la potencia aparente. La potencia activa es BRMS por IRMS por el coseno del ángulo. Me queda 962,56 vatios. Y la potencia reactiva es BRMS por IRMS por el seno del ángulo. Y me queda 487,71 volt amperios reactivos, bar. Ya, hasta aquí ya está hecho todo el problema. Aquí hay algo adicional que se ha hecho, algo extra. Dice lo siguiente, el diagrama fasorial del voltaje de alimentación y la corriente total del circuito, o sea, el diagrama fasorial de las cantidades que tiene la carga, porque a la carga, el voltaje en la carga es el voltaje de alimentación de la fuente, y la corriente total del circuito es la corriente de la carga, ¿no? En ese circuito. Entonces, a ese diagrama fasorial se lo puede representar de esta manera, ¿no? Fíjense. Entonces, ya, aquí está el voltaje de la resistencia, ¿ya? El voltaje de en la resistencia está está en la misma línea de la corriente, ¿no? Porque no hay desfase entre esas variables, ¿ok? Y el voltaje en el inductor y el voltaje en el condensador son antagónicos, ¿no? Entonces, el uno pues apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, ¿no? Y yo puedo aquí hacer suma ya de estos vectores. Entonces el BR se suma, llego hasta aquí, luego sumo BL, llego hasta acá y luego el BC se suma, ¿no? El BC aquí en la punta del BL se anota para abajo el BC, se escribe para abajo, ¿no? Y llego hasta este punto, ¿ok? Entonces, uno, esto es como vectores, ¿no? Uno el inicio con el final de la suma gráfica de vectores. Y obtengo este vector que está aquí, este, ya que es el valor RMS. Y este aquí, pues, vale 110 voltios. El valor RMS en la carga, el voltaje RMS en la carga, que es 110 voltios, que forma un ángulo de 26,87 grados con el voltaje, o la corriente, perdón, la corriente de 9,81 amperios en la carga, ¿ya? Este valorcito de aquí se lo podría calcular con este triángulo de aquí, ¿no? Esto es un triángulo rectángulo. O sea, nosotros podríamos decir que el BT es igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BL menos BC al cuadrado, ¿ya? Y esta ecuación que ustedes ven aquí, ya estaba anotada en una diapositiva anterior. Está anotada aquí, fíjense, ¿no? Es esta que está aquí, ¿ya? Incluso en la clase se explicó, ¿no? En esta clase, cuando revisamos esto, se explicó cómo quedaba este B sub cero. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es calcular esta magnitud, ¿no? Estamos eh, calculando, ¿no? Identificando este diagrama fasorial. Este es el que estamos determinando, ¿ya? Entonces, eso es lo que se indica acá. Este, ¿no? Aquí está. Bien, entonces eso sería con respecto a este circuito. Bien, cambiemos de tema ahora. Estudiemos
circuitos trifásicos balanceados. Veamos de manera introductoria los circuitos trifásicos balanceados. Ya, veamos. Dice lo siguiente. A ver, un sistema polifásico es el formado por varias fuentes de tensión monofásicas senoidales de igual frecuencia y amplitud, ¿no? En este sistema, pues nosotros podemos tener n fases, ¿no? N fases, ¿ya? Y el ángulo entre esas fases vendría a ser igual a 360 grados dividido para la cantidad de fases, ¿no? N, donde n es el número de fases. El más utilizado de los sistemas polifásicos es el trifásico, ¿no? El que tiene tres fases, ¿ya? En este generador, en el rotor del generador, la parte rotatoria, yo tengo tres bobinados, un bobinado A, bobinado B y un bobinado C, ¿no? Como se muestra aquí, ¿ya? Entonces yo lo que estoy haciendo es rotando esto, ¿ya? Y esto está a su vez sometido a un campo magnético, ¿no? Aquí está el polo norte y el polo sur, entonces yo voy a tener líneas de fuerza magnética aquí. Esto empieza a rotar y se induce, por la ley de inducción de Faraday, se induce voltajes en este devanado de aquí, grupo de espiras, ¿no? Que se llama devanado o bobina. Acá también se me va a inducir un voltaje en el devanado C y en el devanado B también se induce un voltaje, ¿no? Entonces se puede ver como cuando esto empieza a rotar aparece un voltaje A, aparece un voltaje B y aparece un voltaje C, ¿ya? Y dependiendo de la posición angular de ese devanado, o sea, en qué posición está en el momento de giro, podríamos tener voltajes positivos o voltajes negativos, ¿no? En el devanado. Bien, entonces nosotros pues tenemos ahora tres voltajes, ¿no? Al formar de esta forma el devanado de la parte rotatoria de esta máquina, de este generador eléctrico, obtengo tres voltajes, ¿ya? Aquí el voltaje del devanado A, el voltaje del devanado B y el voltaje del devanado C, ¿ok? Y esos voltajes van a tener un desfase, un ángulo de fase de 120 grados, ¿no? En los sistemas trifásicos el ángulo de desfase es de 120 grados entre ellos, ¿no? Bien, entonces nosotros aquí vemos una fuente trifásica de voltaje, ¿ya? Que alimenta una carga trifásica, ¿no? La carga tiene, una carga trifásica es una carga que tiene tres terminales al menos para poderse alimentar desde una fuente trifásica, ¿ok? Aquí estos cables que llevan la energía se les conoce como líneas. Son líneas trifásicas, ¿ya? Y llevan energía desde la fuente trifásica de voltaje hasta la carga trifásica, ¿ok? Veamos lo que dice la diapositiva. Dice lo siguiente, si se distribuyen tres hilos, ¿ya? Los hilos son conductores. Aquí muchas veces se les llama hilos, ¿no? Conductores de fase, se tiene siempre la misma tensión entre cada dos hilos. Normalmente dicha tensión es de 120 voltios por raíz de 3, o sea, 208 voltios entre fases, ¿no? Entonces yo aquí, aquí, lo que me están diciendo es que yo puedo tener, por ejemplo, aquí un voltaje, acá otro voltaje entre estas fases. Bueno, depende de cómo conectemos, ¿no? La fuente, ¿ya? Por ahora llamémosle líneas. Entre estas líneas van a asomar unos voltajes, ¿no? Aquí puede haber un voltaje, acá puede haber otro voltaje, ¿no? Ya más adelante vamos a ver a qué son iguales estos voltajes, ¿ya? Y esos voltajes pues llegan y alimentan a las cargas, ¿no? ¿Ok? Son los voltajes que están alimentando las cargas. Bien, aquí dice que esos voltajes pueden ser eh, 120 voltios por raíz de 3, o sea, 208 voltios. Si se distribuyen cuatro hilos, los tres conductores de fase, ¿ya? O líneas, más el conductor de neutro, se obtienen dos tensiones distintas entre el neutro y cualquiera de las fases o líneas
que normalmente es 120 voltios, llamada tensión simple o de fase. A esa se le suele llamar tensión de fase. Y entre dos fases, ¿no? O entre dos líneas, más bien. No me gusta aquí que diga fases, entre dos líneas, ¿ya? Cualquiera es normalmente de 208 voltios. ¿Ok? A esta tensión se le llama tensión de línea o compuesta. Ya, entonces aquí nosotros vemos una fuente trifásica, ya tiene tres devanados y esos devanados pues están produciendo voltajes desfasados 120 grados, ¿no? Cada uno de estos devanados produce un voltaje, como vimos con anterioridad, ¿no? Cada uno de ellos está produciendo un voltaje, ¿no? Sino que está como medio desfasado con respecto al otro, ¿ya? Entonces, se puede ver que el generador trifásico pues envía potencia, ¿ya? Está enviando, cada una de las fases está enviando potencia a una carga trifásica. Y esa es una de esa es una de las ventajas que tienen estos generadores. Ya, si esto fuese monofásico, toda la potencia tendría que salir de una sola fase, ¿no? Y transitar toda esa potencia por un solo conductor, ¿no? Una ida y un retorno. Entonces puede ser a veces necesario en un generador monofásico conductores muy grandes, ¿no? De mucho calibre. Y eso puede encarecer el sistema. En cambio, en un sistema trifásico, la potencia se distribuye, ¿no? Yo tengo tres fases que mandan potencias por diferentes caminos, ¿no? Se podría decir entre comillas. Por aquí va a venir una potencia, por acá viene otra potencia hacia la carga y finalmente por acá también va a venir otra potencia hacia la carga, ¿no? Cada una de las fases pues envía sus potencias, ¿ya? Entonces la potencia se distribuye. Nosotros aquí vemos que han colocado unas zetas. Estas zetas son impedancias, ¿no? La línea, esta es la línea de alimentación entre el generador trifásico y la carga trifásica. Esta línea pues tiene una impedancia, va a tener una resistencia, ¿ya? También va a tener una inductancia, puede tener una capacitancia, la línea, ¿ok? Entonces a eso es lo que están representando aquí, ¿ya? Y la carga también va a tener impedancias, ¿no? ¿Ok? Esto es corriente alterna. Entonces aquí ya tenemos que trabajar con impedancias. Hay un conductor adicional aquí en este generador trifásico, el conductor de neutro, ¿ya? El cual de manera ideal no debería poseer ningún tipo de oposición al paso de la corriente, porque se busca que aquí no haya caídas de voltaje. Si hay algo de oposición al paso de la corriente, en el neutro va a haber caídas de voltaje. Se supone que el neutro debería tener 0 voltios, ¿no? De esa manera se equilibran los voltajes en las fases. ¿Ok? Se equilibran. O sea, yo tengo un voltaje aquí y que es el mismo voltaje del de acá y que es el mismo voltaje del de acá. No hay un desequilibrio. Eh, bien, ¿y qué hace el neutro? Por el neutro retornan las corrientes de las fases. Por ejemplo, la fase de aquí genera una corriente, ¿no? ¿Y por dónde retorna la corriente? Por el neutro, ¿ya? Eso es lo que va a hacer la corriente. Pasa por la carga y regresa al neutro. Y regresa a la fase que la generó esa corriente. Por acá la misma historia, ¿no? Viene, pasa por la carga y regresa, ¿ya? Y acá la misma historia, ¿no? Viene, pasa por la carga y regresa. Ah, no, perdón, aquí estoy dibujando mal. Regresa por el neutro. Entonces, sería así, ¿no? Regresa por el neutro. Ahí, ¿ya? La última corriente. Siempre regresan por el neutro en esta clase de conexión. ¿Ok? Bien, entonces el sistema trifásico en el que las tres fases tienen unas tensiones desfasadas entre sí de 120 grados es el más empleado debido a las siguientes ventajas. Tiene la posibilidad de disponer de dos tensiones distintas, la más alta para receptores de mucho consumo, ascensores, bombas y aparatos industriales, y la otra menor para consumo doméstico y de alumbrado, ¿no? En los que prima la seguridad.
Permite la utilización de receptores monofásicos y trifásicos. Ya, receptores son cargas, ¿no? Cargas monofásicas y trifásicas. Presenta menores pérdidas en el transporte de energía y por tanto uso de conductores de menor sección, ¿no? Al tener que usarse conductores de menor calibre, hay menos pérdidas de transporte de energía, ¿no? Porque las pérdidas se dan justamente porque la resistencia en los conductores está ahí presente, ¿no? Entonces, si yo tengo conductores con que tienen una menor, que reciben una menor potencia o que tiene por los cuales debe transmitirse una menor potencia, entonces yo voy a tener una menor caída, menor pérdida, ¿ya? La potencia va a ser menor porque la potencia se distribuye, ¿no? Como les dije hace un momento, una fase envía una, otra fase envía otra y otra fase envía otra potencia y esas tres potencias llegan a la carga, entonces se distribuye. Mejor rendimiento en las cargas, ¿ya? Tenemos en los sistemas trifásicos, ¿ok? Y los generadores trifásicos también tienen mejor eficiencia o rendimiento en comparación con los monofásicos. Entonces tenemos tensiones y corrientes de fase y de línea, ya son dos cosas diferentes. Ya vamos a estudiarlas entonces ahorita a esas cosas. Aquí vemos cómo lucen las tensiones producidas por el generador trifásico, ¿ya? Son tres fases, cada una produce un voltaje. Y hay un desfasamiento de 120 grados entre esos voltajes. Ya, veamos lo que dice esta diapositiva. Dice, en los sistemas monofásicos solo existe una tensión, la presente entre fase y neutro, ¿no? Eso sucede con un sistema monofásico. En los trifásicos, eh, si el generador trifásico tiene un neutro, se dan dos valores de tensión distintos, el existente entre una cualquiera de las líneas y el neutro, ¿no? A la cual se le conoce como tensión de fase. A ver, este término de aquí, están diciendo fase y acá fase, ¿no? Bien, aquí hay dos maneras de llamar lo que aquí le están llamando fase. Yo preferiría que le llamemos líneas, ¿ya? Líneas. Entonces dice lo siguiente, que nosotros tenemos en los sistemas trifásicos con neutro, ¿ya? Dos valores distintos de tensión. Un valor de tensión entre fase y neutro o entre línea y neutro, como les digo, prefiero llamarle línea, entre línea y neutro, y también podemos tener entre línea y línea. Ya acá abajo está diciendo entre dos fases, o sea, se refiere a dos líneas, ¿no? Entre línea y línea. Para explicar esto de aquí, lo que dice en este párrafo, me voy a venir al circuito que está acá. Este circuito me permite explicar eso. Entonces, lo que les están diciendo es que es lo siguiente. Este conductor que está aquí, que conecta al generador con la carga, se le conoce como línea. Es una línea, ¿ya? También a veces le llaman fase, pero como yo les digo, prefiero llamarlo línea, ¿ok? Prefiero llamarlo línea, ¿ya? Entonces, ¿yo cuántas líneas tengo aquí? Acá tengo otra línea y acá tengo otra línea, líneas de alimentación, ¿ok? Este aquí es un neutro, ¿no? Este que está aquí en el medio está conectado aquí y a este punto de conexión se le conoce como neutro, ¿no? En el generador trifásico. Entonces, todo este cable de aquí es el neutro, ¿ok? No es una línea, sino es el neutro, es el retorno de la corriente. Por ahí retorna la corriente, ¿ya? Entonces, lo que me decía la diapositiva era lo siguiente, que yo voy a tener un voltaje en este generador trifásico que tiene conexión estrella, el tipo de conexión que tiene este generador trifásico con conexión estrella. Más adelante vamos a ver el conexión triángulo. En este de aquí yo puedo tener este voltaje, ¿no? Que es un voltaje entre línea y neutro, LN, ¿ya? Al cual se le puede también llamar voltaje de fase.
¿De cuál fase? De la fase A. Voltaje en la fase A. ¿Por qué le llamamos voltaje en la fase A? Porque a esta cosa de aquí, a este bobinado, recuerden, se le llamaba fase. Y esta es la fase A. Entonces se le puede llamar también voltaje en la fase A. Voltaje entre línea y neutro o voltaje fase A. ¿Ya? Acá yo tengo otro voltaje. Este es otro voltaje entre línea y neutro. Este sería voltaje, le voy a llamar voltaje BN. La línea se llama BN. ¿Ya? La línea es la línea B. O también podría ser voltaje en la fase B. ¿Ya? Y el último, que es este que está acá, que es el voltaje entre la línea C y neutro. Y ese le voy a llamar voltaje en la fase C. ¿Ok? Tengo ese tipo de voltajes, ¿no? Voltajes entre línea y neutro. ¿Ya? Y puedo tener también otros voltajes aquí, que son los voltajes que hay entre línea y línea. Por ejemplo, de aquí a acá, ya, yo tengo un voltaje entre línea y línea. Este de aquí es un voltaje de línea a línea, ¿no? Sería igual al voltaje entre la línea A y la línea B. ¿Sí ven? De aquí a acá yo tengo otro voltaje entre línea y línea. Este sería el voltaje entre la línea B y la línea C, ¿ya? Y me falta un voltaje final de línea a línea, que sería el voltaje que yo puedo tener entre la línea A y la línea C. A, C, ¿ok? Tengo tres voltajes. Entonces, ¿cuál es la ecuación que relaciona el voltaje de fase con el voltaje de línea? ¿Ya? Voltaje de fase es igual al voltaje de línea a línea, dividido para raíz de 3. Ya, entonces yo de esta ecuación pudiera despejar el voltaje de línea a línea diciendo que es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Ya? Entonces tengo esas dos ecuaciones. Voltaje de fase es igual al voltaje entre línea a línea dividido para raíz de 3 o el voltaje entre línea y línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Ok? Estos son los voltajes entonces presentes en este sistema trifásico, ¿no? Aquí el generador trifásico tiene una conexión Y, o sea, un punto central ahí donde se conectan los tres devanados. Eh, Nosotros más adelante vamos a ver que al generador trifásico lo podemos conectar como en conexión triángulo, ¿no? Y ahí esto que yo les acabo de mostrar cambia un poco, ¿no? No cambia mucho, cambia un poco nomás, ¿ya? Cambia un poco. Ya lo vamos a analizar eso. Bien, a eso se refiere entonces este primer párrafo en esta diapositiva. Aquí en el segundo párrafo me están diciendo lo que yo ya les expliqué, que el voltaje de línea es igual a raíz de 3, el voltaje de fase. ¿Ok? Bueno, eso básicamente es lo que dice. Ahora, nosotros podríamos tener corrientes de fase y corrientes de línea, ¿ya? Entonces vamos viendo en este diagrama mismo, en este esquema de aquí, vamos viendo esto de las corrientes de fase y corrientes de línea. Voy a tratar de borrar aquí algunas cosas para no sobrecargar tanto la diapositiva. Ya, entonces voy a anotar las corrientes. Cada una de las fases genera una corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí esta de aquí genera una corriente. Esa llamémosle corriente en la fase A, ¿ya? La de acá también genera una corriente. Esta sería la corriente en la fase B. Y esta de aquí, pues también genera una corriente. Esta sería la corriente de la fase C, ¿ok? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta,
cuando el generador está conectado en estrella o en Y, como se indica aquí, la corriente que pasa por la fase es la corriente que viene por aquí por la línea. Regresa a la carga, llega a la carga y retorna por el neutro. ¿Ya? Entonces, en este tipo de conexión se dice que la corriente de fase, la corriente que pasa por la fase, es la misma corriente que pasa por la línea. A la corriente que pasa por la línea se le llama corriente de línea y a la corriente que pasa por la fase se le llama corriente de fase. O sea, en esta clase de conexión, aquí voy a dibujar la corriente, pero le voy a llamar corriente de línea, IL, ¿no? De la línea A, ILA, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente en la corriente en la fase A, la corriente IA, es igual a la corriente en la línea A, ILA, ¿ok? En la conexión estrella o Y. La corriente aquí abajo, ya yo puedo ver que también tengo la corriente que viene así, que es la corriente en la línea B, ¿ya? Y puedo ver que es la misma corriente que va por la fase B. Entonces, también tenemos que la corriente en la fase B es igual a la corriente en la línea B. Y en la, y en la fase C, la corriente que pasa por el devanado, ya C, por la fase C, es la misma corriente que viene y pasa por la línea C. ¿Ok? Entonces también decimos que la corriente en la fase C es igual a la corriente en la línea C. ¿Ya? Esto se cumple porque teníamos conexión estrella en el generador. Vamos a ver que esto cambia un poco cuando tenemos conexión triángulo. ¿Ya? Bien. Ya, entonces nosotros tenemos la intensidad de fase y la intensidad de línea, ¿no? O corriente de fase y corriente de línea. Aquí está la corriente de fase, es la corriente que pasa por la fase. Y la corriente de línea es la corriente que pasa por la línea, ¿no? En la conexión estrella resulta que coinciden, ¿no? La corriente de fase con la corriente de línea son la misma cosa. En la conexión estrella del generador trifásico, ¿ok? En la conexión triángulo no es lo mismo, ¿no? Ya vamos a ver eso. Bien, entonces aquí nosotros tenemos las conexiones, ¿no? Hasta ahora hemos hablado solo de la conexión estrella, no hemos mencionado la conexión triángulo. La conexión estrella ya, no, ya la analizamos. Vimos que la corriente de fase, aquí a la fase les están llamando R, S y T, que es un nombre bastante común, ya es el más utilizado realmente. A las fases les suelen llamar R, S y T. Ya, entonces aquí tenemos la corriente en la fase R, la corriente en la fase S y la corriente en la fase T. Estas corrientes de fase son iguales a corrientes de línea, ¿no? En la conexión estrella del generador, ¿ya? Corriente de línea es la misma que la corriente de fase. Recuerden que la corriente de línea es la corriente que fluye ya por la línea. Y la corriente de fase es la que fluye por la fase. Y de acuerdo al esquema, coinciden esas dos corrientes en esta clase de conexión. Son las mismas corrientes, ¿ya? Aquí en este esquema, yo no tengo neutro conectado. Entonces no puedo tener voltajes de fase, ¿no? Recuerden que el voltaje de fase era el voltaje entre una de las líneas y neutro, ¿ya? A las líneas también a veces les llaman fases, ¿ya? Entre una de las líneas y neutro. Ese es el voltaje de fase, como se indica aquí. Como aquí no existe neutro, lo único que yo voy a tener es voltajes entre líneas y líneas. Voltaje de aquí a acá. Voltaje línea a línea. Eso es lo único que yo voy a tener, ¿no? Los voltajes línea a línea. Y aquí están siendo indicados ellos, ¿no? Voltaje entre línea a línea. Voltaje RS entre la línea R y la línea S, voltaje entre la línea S y la línea T, y voltaje entre la línea T y la línea R. ¿Ok? Ya. Ahora sí, la conexión triángulo. En la conexión triángulo yo a los devanados los conecto así, como un triángulo.
¿ok? Entonces, ahora el voltaje entre línea y línea, el voltaje que yo tengo de aquí y acá, el voltaje que tengo entre estas dos líneas, resulta que es el mismo voltaje. Si se dan cuenta, si yo me muevo por aquí, caigo a la fase que está aquí, a esta fase. Y si me muevo por acá, caigo a la misma fase. Entonces, el voltaje de línea a línea, el voltaje que yo tengo de aquí a acá, es igual al voltaje de fase. Eso sucede en la conexión triángulo. La conexión triángulo, nosotros tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea a línea. Que si no es lo mismo, las corrientes de línea y las corrientes de fase. Miren que ahora las corrientes de fase son estas tres son las corrientes de fase, y se puede ver que no son iguales a las corrientes de línea. Miren, las corrientes de línea están aquí, acá y acá, y no son las mismas que las corrientes de fase como antes, ¿no? Con la conexión eh, estrella. Entonces aquí, si yo quiero calcular una corriente de fase, entonces tendrían que determinar la corriente de línea y dividirla para la raíz de 3, ¿ya? Así podrían calcular una corriente en una fase. Corriente de línea dividido para la raíz de 3. O si quieren calcular una corriente de línea, tendrían que calcular la corriente de fase y multiplicarla por raíz de 3. Corriente de fase, ¿ya? Bien, ya, ahora, vamos a hablar de lo que son las cargas, ¿no? Cargas equilibradas conectadas a estos generadores trifásicos, ¿ya? Este, en un sistema equilibrado, ¿ya? En un sistema equilibrado, trifásico, las cargas presentan la misma impedancia. Recuerden que nosotros aquí podemos conectar una carga, por ejemplo. Yo tengo una carga, la carga también va a tener su tipo de conexión, ¿no? Puede ser en estrella o en triángulo. Digamos que yo conecto la carga en estrella, entonces voy a tener una carga aquí, ¿ya? Otra carga acá y otra carga acá, ¿no? Las cargas presentan impedancia. Esto es corriente alterna. Entonces, cada una de ellas presenta una impedancia Z1, Z2 y Z3, ¿ya? Y yo coloco este generador y lo conecto ahí, ahí. Entonces, he conectado el generador a las cargas. Se dice que es una carga trifásica balanceada cuando las impedancias son las mismas. Si las impedancias son las mismas, entonces las corrientes que llegan a las cargas también van a ser las mismas. ¿Ok? El circuito pues entra como en un equilibrio, se podría decir, ¿no? No hay un desbalance, no es que hay un voltaje distinto en cada una de las impedancias en las cargas, ¿no? Sino que son los mismos. Eso es una carga balanceada. Y es importante tener eso del balance de cargas porque si no, el sistema se desequilibra, ¿no? Por un lado tengo una corriente más alta en comparación con otro lado, ¿no? Eso hace que una fase entregue más potencia en comparación con la otra fase, ¿no? Y el objetivo es que todas ellas presenten entreguen la misma potencia, que haya un equilibrio de potencias entre las tres fases, ¿ok? Eh, bien, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos desequilibrio de cargas, ya, las corrientes de la carga no son iguales, ya, no son idénticas. Y eso hace que si yo tengo, por ejemplo, conectado, vamos a ver este gráfico de acá, si no hay equilibrio en las cargas, las corrientes que le llegan a la carga no son las mismas, ¿no? Y ocurre que nosotros, como no son las mismas, estas corrientes no se anulan entre ellas.
las corrientes que llegan a la carga no se anulan entre ellas. Si nosotros tenemos un neutro conectado a la carga, entonces por ahí va a haber una corriente fluyendo, ¿no? ¿Ok? Lo cual no es deseable, ¿ya? Porque me genera un voltaje aquí en el neutro y no quiero yo tener un voltaje en el neutro, quiero que sea cero, de tal manera que la diferencia de potencial en esta fase únicamente dependa de este extremo de acá arriba, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí yo tengo cero, entonces quiere decir que el voltaje siempre va a ser este extremo menos cero, la diferencia de potencial, ¿ya? Entonces siempre va a tener un voltaje que no depende de ningún otro voltaje, ¿no? En la fase. Entonces yo deseo retirar el neutro, como quien dice que no haya corriente en el neutro, ¿no? Por eso es importante que las tres corrientes sean lo más parecidas posibles para reducir esa corriente en neutro. Ya, aquí entonces dice que cuando no están en equilibrio las fases, cuando las cargas no son idénticas en la carga, ya las impedancias de cada fase no son las mismas en la carga, entonces se genera un desequilibrio y tenemos una corriente en neutro, una corriente que no es cero, ¿ya? Bien. Ok, bueno, aquí están indicando cómo podríamos calcular las corrientes de fase. Se pueden calcular con las impedancias, ¿ya? Con las impedancias. Corriente en esta fase, ¿ya? Corriente en esta fase, pues eh, podría ser calculada con la tensión de fase, ¿ya? La tensión que yo tengo en la fase, que sería la tensión entre neutro y esta línea, dividido para la impedancia de esa fase, ¿no? Y así se puede hacer con todas ellas. Podríamos ocupar esta ecuación, estas ecuaciones. Bien, ya. Y finalmente, si nosotros tenemos pues nuestras cargas, nosotros también podemos construir un diagrama fasorial, ¿ya? Para esas cargas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos, tenemos pues, recuerden que los diagramas fasoriales se construyen con corrientes y voltajes, ¿ok? Entonces aquí están poniendo valores de impedancias. 10 con ángulo de 0 grados, 15 con ángulo de -30 grados y 10 con ángulo de 30 grados. Tres impedancias, ¿no? Y la carga está conectada en triángulo, como triángulo. ¿Ok? Entonces va a haber una corriente que pasa por esta carga de aquí, otra que pasa por acá y otra que pasa por acá, ¿ya? Y yo quiero dibujar los fasores de esas corrientes, ¿no? Y de los voltajes que también existen en esas cargas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, vamos viendo. A ver, a ver, vamos viendo. Entonces, yo tengo las corrientes, ¿no? Vamos viendo los voltajes primero. A ver, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA, ¿no? Son voltajes que vienen, son voltajes de línea, ¿ok? De línea a línea, perdón, son voltajes de línea a línea. Y esos voltajes están desfasados 120 grados entre ellos, ¿no? ¿Se recuerdan? Aquí nosotros tenemos que los voltajes pues están desfasados 120 grados en un sistema trifásico. Entonces eso lo voy a representar primerito en mi diagrama fasorial, que son este voltaje de aquí, el BC, luego a 120 grados, después está el voltaje AB y 120 grados después está el voltaje CA. ¿Ya? Las corrientes que nosotros tenemos de línea a línea, ¿ok? O sea, la corriente de esta fase, perdón, ¿ya? Esa corriente pues va a adquirir el ángulo de la carga, como se puede ver aquí. ¿Sí o no? Esta corriente IAB va a adquirir el ángulo de la carga. El ángulo de la carga es de 0 grados. O sea, esto es como una resistencia prácticamente, no tiene ángulo, ¿ya? Entonces la corriente queda alineada ya con el voltaje que recibe la carga y ese voltaje es VAB, ¿ok? Entonces por eso fíjense cómo aquí dibuja la corriente IAB en fase con el voltaje AB, ¿ya? La siguiente corriente, por ejemplo, esta que está aquí, es la corriente IBC, ¿no? La corriente que pasa por esta carga de aquí.
El voltaje que recibe esta carga es el voltaje entre B y C, ¿ya? Es el voltaje que recibe esta carga de aquí, ¿ya? Entonces, esta corriente, la que fluye por aquí, va a estar desfasada a 30 grados, ¿no? Con respecto a ese voltaje BC, ¿ya? Entonces, yo aquí he colocado ¿cómo es que es? Coloqué ese ángulo. Aquí está indicado, fíjense. Aquí está la corriente IBC, está a 30 grados del voltaje de alimentación en esa carga, ¿ya? Ok. Y finalmente la de acá, que tiene menos 30 grados, ¿no? Esta carga tiene menos 30 grados, un ángulo de carga de menos 30 grados. Y ese ángulo, pues, se refleja en la corriente que pasa por esta carga, ¿ya? Entonces, la ICA, ¿dónde está la ICA? Aquí está la ICA, que está desfasada a un ángulo de 30 grados con respecto al BCA, ¿no? Y estas cargas, tanto la IBC, que se puede ver aquí, como la ICA, ¿no? Estos son estos vectores, ¿no? Ya, o fasores, están rotando, están dando vuelta, ¿no? En sentido antihorario. Eso están haciendo. Están rotando en sentido antihorario, ¿no? Ya, las corrientes de línea, las corrientes IA, IB e IC, también las podemos determinar, ¿no? La corriente IA es igual, como se puede ver, aplico ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí. Si aplico ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo que está ahí, me quedaría que la IA, que es una corriente que entra, va a ser igual a la I, a la IAB, estos son fasores, menos la corriente ICA, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, esto de aquí está indicado aquí en este diagrama fasorial. Veamos, la IA es igual a la IAB, aquí está la IAB, ¿ya? Y ¿dónde está la ICA? A ver, ley de corrientes de Kirchhoff dice corriente IA más corriente ICA menos corriente IAB, ¿no? Sí, la IA es igual a eso, ¿no? Es igual a la corriente IAB menos la ICA. Ya donde está la ICA es esta que está aquí, ¿no? Entonces, a esta ICA la están colocando como negativa, ¿no? Entonces el fasor me va a quedar como apuntando para arriba. Así se me va a poner la ICA, como apuntando para arriba. Yo cojo este fasor de aquí y lo monto acá, ¿no? Lo voy a montar acá. O sea, aquí me va a quedar montado así. Ahí está el ICA, encima del IAB. Y uno esos dos puntos, y este de aquí es el IA. Esta de aquí es la IA, ¿ya? Así se saca la ICA. Sale la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Así se saca la IA. Y así sacarían el resto de corrientes de línea, ¿no? En el diagrama fasorial, ¿ya? Bien, creo que con eso pues damos por culminada esta clase. Muchas gracias.